Ok, me parece que ya estoy grabando. Ahora sí, iniciemos con lo que es la materia del curso. Entonces, la vez pasada, si ustedes recuerdan, estábamos viendo que era un límite y que era una derivada en este sentido de funciones vectoriales. Entonces, en este caso, acordémonos, las funciones que nosotros estamos hablando son funciones que van desde de los reales. Ay, perdón, siempre este pedacito de pantalla que me jode. Va de R a Rn para algún n. Usualmente nosotros vamos a estar hablando de n mayor que 1, porque cuando estamos hablando de n igual a 1, estamos hablando de las funciones de una variable en una variable que ya conocemos. Entonces, por ahora estamos hablando de en dos variables. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que podíamos asumir que f de x iba a ser perdón, voy a seguir usando la misma idea de t, f de t, podemos verlo como un x1 de t, o sea, como una sucesión finita de funciones escalares. Si n igual 2, decimos que f de t es x en t para la coordenada y más y en t en la coordenada j, que para nosotros esto es exactamente lo mismo que decir x de t, y de t. Simplemente es una forma un poco más rápida o un poco más algebraica de ver estos términos, y lo mismo para n igual 3, entonces lo mismo, f de t lo vamos a representar como x de t en i más y de t en j más z de t en K, y ahí paramos. O sea, después de eso, no necesariamente, a veces por aquello pueden encontrárselo, y si le vemos utilidad, pues quizá lo usaríamos de esa manera, pero para n en general, podríamos pensar en f de t como x1 de t en, a veces algunos libros lo ponen de esta manera, x2 de t en E2 hasta xn de t en en. Entonces, es el circunflejo que se llama como circunflejo. Entonces, en general, si ven esta notación es exactamente lo mismo que decir x1 en la primera coordenada, x2 en la segunda, así hasta llegar a xn en la última. No hay diferencia para nosotros en este sentido. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, muy bien. Entonces, vamos a recordar también que en general, digamos, usemos esta última notación que vimos. En general, nosotros nos dimos cuenta que cuando tomamos la derivada, o sea, nosotros lo que hicimos fue, déjenme y me devuelvo a donde teníamos la definición, no esta, sino sesión. Okay. En esta, no sé si recuerdan la vez pasada que hablamos de que en varias variables la definición es esencialmente la misma, solo que en vez de usar un valor absoluto acá usamos la distancia euclídea. Entonces, y con esa definición de límite definimos continuidad y definimos derivabilidad, y como siempre una función
puede no ser continua, puede ser continua y puede no ser derivable, o puede ser continua y derivable. Derivabilidad implica continuidad en el punto, como antes. Pero ahora hagamos un ejemplo concreto. Bueno, habíamos dicho f de t con la definición que le dimos, que es de que el límite vectorial de f de t menos f de t0 sobre t menos t0, que eso converja, entonces eso es el valor de la derivada, y nos dimos cuenta que eso es equivalente la vez pasada a decir, tomemos x1, derivémoslo en la primera coordenada, tomemos x2, lo mismo, lo derivamos y lo ponemos en la segunda coordenada, y así, o sea, la derivada en este caso no es nada particularmente distinto a lo que conocemos, simple y sencillamente que ahora vamos a tomar cada coordenada y la vamos a derivar por sí misma. Ahora, tomemos un ejemplo sencillo. Asumamos que f de t está definida por coseno de 2pi por t en i menos, más, es indiferente, seno de 2pi por t en j. Entonces, en este caso, lo que tenemos, si vemos la notación anterior, es f que va de r en r2. Y como espero que sea claro para todos, en este caso, lo que terminamos viendo en este caso es una partícula. Disculpen. Es una partícula que está haciendo un círculo, y como en este caso estamos hablando que va o sea, que no es del intervalo 0, 1, sino que es de todo R, entonces la partícula da y da y da vueltas alrededor de de este círculo. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la derivada de f' de 1/8? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es tomar la función que tenemos en este caso ahí arriba y derivarla entrada por entrada. Entonces, en este caso vamos a estar viendo que f' de t es la derivada de coseno de 2pi t. La derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno del argumento, que es 2pi a por t, por la derivada del argumento, regla de la cadena, pero ahí lo que nos queda es 2pi. Esto en i, y derivada del seno es el coseno. Entonces nos queda exactamente lo mismo, 2pi seno, perdón, coseno
coseno de 2pi t en j. Y lo que nos resta ahora es evaluar. Entonces, f' de 1/8 sería menos 2pi por seno de 2pi octavos o pi cuartos más 2pi por coseno de 2pi octavos en j. Seno de 2pi, coseno de 2pi son, perdón, seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos, que es a lo que se simplifica el argumento en cada uno de estos, nos va a dar lo mismo, es raíz de 2 entre 2. Entonces aquí lo que nos queda, raíz de 2 entre 2 por 2pi, esto sería menos raíz cuadrada de 2 por pi. Profe, disculpe, en el primer término faltó la i. Muchas gracias, Carlos. Menos 2 raíz de 2 por pi en i más raíz de 2 por pi en j. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que o sea, el punto sería más o menos aquí y estamos yéndonos negativo en la X y positivo en la Y y perpendicular al radio. O sea, esencialmente es más o menos en esta dirección que va la aceleración, que era, no sé si se acuerdan, la vez pasada habíamos hecho un dibujo ahí con mis amplios dotes de artista, es decir, no bien terrible, pero que daba la idea de cómo es que funciona cuando se tira una piedra con una onda, como en la historia de David y Goliat, que si alguno le simpatiza estudiar un poco de historia antigua, una cosa que es simpática es que los legionarios romanos todos andaban con ondas, sin embargo en las películas uno nunca ve a los romanos con ondas y eso es simple y sencillamente una cuestión de moda, pero el funcionamiento es el mismo. Eh, la, eh, la aceleración es precisamente perpendicular al radio y en la dirección del movimiento. Pero aquí, además de la dirección, quiero que pongamos atención en esto. O sea, en este caso, si nosotros vemos esto, resulta, no lo hemos preguntado en ningún momento, pero resulta que la norma de esa derivada es precisamente 2pi. Ustedes pueden hacerlo, quedaría raíz cuadrada de 2pi cuadrado más 2pi cuadrado es 4pi cuadrado, raíz cuadrada de eso es 2pi. Pero, ¿qué sucede si nosotros cambiamos las reglas del juego y decimos, ok, demos la función g de t definida como coseno de t en i más seno de t en j. Y en este caso queremos g' en pi cuartos. Veamos que aquí sucede lo mismo que antes. Nosotros teníamos nuestro... Profe, una pregunta. Es que hace rato estaba viendo ese dibujo y vi la flecha para abajo. Yo creo que la flecha iba para arriba en el dibujo anterior. Acá. En la velocidad, sí. Tiene usted razón. Dijimos el X va negativo y el Y va positivo y yo lo dibujé al revés. Que se dan cuenta que, o sea, veamos aquí, y ese fue mi error. Si nosotros vemos aquí, vemos que la aceleración en X es negativa, es decir, el punto va hacia los negativos
en X, pero hacia los positivos en Y. Y yo lo dibujé al revés. O sea, si va hacia los negativos en X y hacia los positivos en Y, más bien va como así. Tiene razón, me disculpo por el error. Pero aquí, bueno, aquí vamos a tener esencialmente la misma situación de antes. Es el mismo círculo unitario y vamos a estar hablando del mismo punto en ese círculo unitario. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues hacemos lo mismo que hicimos antes. Vemos qué es G de T, G' de T. G' de T en este caso es menos seno de T en I más coseno de T en J. Entonces esto va a ser seno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2 en I más, perdón, el menos, este menos es este menos de acá. Y raíz de 2 entre 2 en J. Y en este caso, G' de pi cuartos, esa norma es igual a 1, pueden calcularla y nos da lo mismo. ¿Y qué sucede? O sea, ¿qué es lo que cambió ahora? Vean que la dirección es esencialmente la misma. O sea, si nosotros... pregunta para aquellos que están llevando 360 por primera vez. ¿Saben lo que llamamos, a qué se refiere uno cuando normalizamos un vector? Bueno, por aquello, el vector normal asociado a V es V dividido por su norma. Entonces, resulta que si este vector ya está normalizado y si nosotros tomamos este vector de aquí arriba y lo normalizamos, es decir, lo dividimos entre 2pi, pues los pi se cancelan y nos queda raíz de 2 entre 2, tal cual lo tenemos acá. Entonces, esencialmente, la dirección es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí arriba, ese 2pi t quiere decir que la partícula con respecto a t se está moviendo más rápido. O sea, aquí, para recorrer este periodo, tardamos 1/8 o 0.125 unidades de t, lo que sea t. Mientras que aquí nos vamos y son lo que necesitamos es pi cuartos unidades. Y pi cuartos son como 0.76, 0.77 por ahí aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso esta partícula va más lento. Entonces, aunque la dirección es la misma en el mismo punto, la norma, la magnitud de esa velocidad sí es mayor en el primer caso con respecto al segundo. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, voy a buscarles un buen número de, déjame ver qué hora es, las y 55, sí tenemos tiempo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Creo que sí estoy entendiendo más o menos cómo funciona esto de la derivada en 2 dimensiones, pero ¿usted cree que podría ser como un ejemplo en 3 dimensiones para ver, digamos, hacia dónde sería la fuerza? Ok, fuerza sería, o sea, es que fuerza más relacionado con aceleración que con velocidad, entonces estaríamos hablando de segunda derivada, pero quitándonos la idea de estas cantidades físicas, lo que podemos pensar es en, sí, en la dirección geométrica
del vector derivado. Entonces, lástima que no me sé de memoria la fórmula de órbita de un cuerpo, pero en realidad podemos hacerlo de cualquier otra manera. En este caso, imaginémonos okay. Hagámoslo no tan, no volvamos con con las razones trigonométricas, hagamos algo bastante sencillo. En este caso, imaginémonos que f de t está dado por t en la primera coordenada más raíz cuadrada de t en la segunda coordenada más t cuadrado en la tercera coordenada. Entonces, en este caso, y vean que en este caso no tenemos ningún problema en definir f de, voy a poner f de r en R3, no hay ningún problema en definirlo de esta manera. Pero, ok, primero, ¿cuál sería la derivada de f de t? Y, perdón, aquí vamos a hablar de los r's positivos porque estamos sacando raíz cuadrada, entonces no tiene sentido, al menos en los reales, hablar de raíz cuadrada de negativos. Pero, ¿cuál sería en este caso la derivada de f de t? Bueno, derivamos entrada por entrada. La derivada de t con respecto a t es 1, entonces esto nos queda 1 en la primera coordenada, más raíz cuadrada de t en la derivada de esto va a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada de t en j. Ay, Dios mío, no se está. Estoy escribiendo, pero no se está. ¿Me escuchan? No sé si fue que se me congeló la. Sí se escucha. Sí. Y sí se ve su cara por cualquier cosa. Ok, Pero sí tiene razón, la pantalla se congeló. sí, la pantalla, ok, parece que ya volvió. Y finalmente tenemos a 2t en k. Entonces, ¿cuál es el primer problema que notamos? El primer problema es que la función está perfectamente definida para 0, pero la derivada no está definida para 0. Igual hubiese tenido que ser derivada en este caso, por decirlo así, derivada por la derecha, porque por la izquierda no nos podemos acercar porque no podemos tener negativos. Ahora, uno podría decir cuál es la dirección de la derivada en el punto 1,1,1. Y este punto claramente está porque si ponemos 1 en cada uno de estos, o sea, si t es igual a 1, obtenemos el punto 1, 1, 1. Entonces, si nosotros queremos hacer esta derivada, como acabamos de decir, corresponde a t igual 1. Y simplemente ponemos f, perdón.
f' de 1 va a ser 1 más 1/2, o sea, 1 en I, perdón, más 1/2 en J, más 2 en K. Ahora, dibujar esto es un poco más complejo, ¿verdad? Yo envidio mucho a la gente que tiene facilidad con el dibujo, porque yo nunca lo he tenido, pero tratemos de ver cómo hacemos esta. Entonces, empezamos aquí, podemos poner que este es X, este es Y, y este es Z. Y bueno, en XY esto se comporta como una parábola hacia acá. No, mentira. Se comporta como una parábola hacia acá. Y aquí se comporta como una parábola hacia acá. Entonces, si tratamos de poner esto junto, esto va a tener que algo como aquí. Y en este caso, de ahí tratemos como de aproximar una unidad aquí, una unidad aquí, una unidad aquí. Esto nos da más o menos un puntillo acá. Y esto nos quiere decir que la dirección de esto sería 1 en X, 1/2 en Y 2 en J. Entonces, claro, aquí lo difícil es ver esto, pero sería, me parece a mí, luciría algo como así. Ahora, aquí ustedes tienen que usar su visualización estereoscópica acá, o sea, tratar de imaginarse cómo lo usan 3 dimensiones, porque como les decía antes, su profesor no tiene mucha habilidad artística. Pero como ven, en este caso, la partícula se va moviendo más o menos como esta trayectoria, y en este punto en particular, la dirección instantánea de movimiento es más o menos en esta dirección. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. La próxima vez podemos hacer unos cuantos ejercicios más al respecto, pero de aquí quiero introducir un concepto más. Ese concepto lo ampliamos. Ok, veamos una cosa. Aquí tenemos un impasse. El jueves yo les había dicho que podíamos usar la clase para el repaso porque el sábado tienen el examen. Y el siguiente lunes es feriado, ¿verdad? Porque pasaron el 1 de mayo, que era sábado, lo pasaron para el lunes 3. Y en ese caso, nosotros nos volvemos a ver o sea, nos volvemos a ver este jueves, pero este jueves es el repaso. Entonces es hasta el otro jueves que tenemos clase presencial. Bueno, clase presencial, no, clase teórica. Pero ese día sí haremos unas cuantas cosas más. La pregunta que les tengo acá es, ok, imaginémonos, y por el momento, o sea, esto se puede, de una manera bastante sencilla, se puede extender a más dimensiones, pero por el momento, para que los dibujos sean un poco más fáciles de entender, quedémonos en R2. Entonces, tenemos una función f de t igual, para nosotros esto va a ser un cierto x en t más, perdón,
en la primera coordenada en I y Y de T en J. Y no importa cuál, bueno, estamos hablando de F usualmente en un intervalo dado, usualmente un intervalo cerrado y acotado. Podemos decir que de A a B. En este caso en R2, nuevamente las técnicas que vamos a ver ahora son fáciles de extrapolar a más dimensiones. Entonces, asumamos que cuando hacemos el gráfico, en este caso, estamos hablando de que esto se ve, no sé, algo como, ¿cómo se ve algo de menos? Pero se ve algo, jeje. Imaginémonos, como es vectorial, no importa si hace cosas raras, ¿verdad? Porque no es una función, no es que Y es una función de X, sino de que X y Y juntos son funciones de T. Y en este caso, imaginémonos que estamos tomando, este es A, y por aquí anda B. Ahora, aquí yo estoy cometiendo un error al dibujar esto de esta manera. Pero, ¿alguien me puede decir cuál es el error que estoy cometiendo? Bueno, A y B son cotas para T, no para X. Y en este caso, este sería mi X. Este sería mi X y este de aquí arriba sería mi Y. Entonces, esto en realidad no va acá. Esto va en el... ay, qué bien, borré todo. Podemos... Aquí está. Dejémoslo así. Entonces, lo que nosotros estaríamos buscando sería preguntarnos, bueno, ¿cuál es la longitud de arco de este pedazo del arco? O sea, que si nosotros tenemos a esta... a una partícula que se mueve por esta curva, ¿cuánto va a viajar la partícula entre estos dos puntos? Y aquí sí hay una cosa simpática. En este caso, la longitud de arco no debería depender no debería depender de la rapidez con la que con la que esa partícula atraviese esa distancia. O sea, vámonos para atrás y veamos que, por ejemplo, en estos ejemplos que teníamos acá, que habíamos dicho, ok, la derivada tiene una cierta diferencia si me voy, si utilizo esta función que va más rápido, que es 2πt en el seno y en el coseno, o si nada más uso el t. Entonces aquí habíamos dicho la magnitud de la velocidad, la magnitud de la primera derivada es más grande en esta porque, y nosotros lo habíamos dicho, la partícula se mueve más rápido en este ejemplo que en este ejemplo. Pero si nosotros queremos ver qué es lo que pasa cuando cuál es la distancia que se recorre al dar una sola vuelta, eso no debería depender de la parametrización que estemos escogiendo. Y curiosamente, aunque no va a ser tan claro lo que está sucediendo, de verdad no va a depender de esa derivada. Entonces, ¿cómo considerarían ustedes
de esa parametrización. Entonces, ¿cómo considerarían ustedes que podemos tomar esa distancia en particular? O sea, ¿cómo hagamos lo que solemos hacer, que tomamos las cosas y las agrandamos? Entonces, imaginémonos en este caso que tenemos, y no hagamos el boletín tan complicado, algo un poco más sencillo, como así. Y queremos ver qué sucede entre este punto y este punto. ¿Qué podemos hacer para, por lo menos para aproximar la longitud de arco que estamos buscando? O sea, que para aproximar esto que tenemos acá. Pitágoras, profe, a Ok. una distancia muy, muy pequeñita. Bueno, Pitágoras puede ser útil en este caso. Déjenme ver si encuentro otros colores para. Entonces nosotros podríamos ver qué sucede. Aquí esta cantidad es relativamente fácil de ver. Perdón. Y al final lo que estamos haciendo es, ay Dios mío, lo que estamos haciendo es esta distancia de acá. Entonces, esa es una primera aproximación, o sea, simplemente se nos olvida lo que sucede en el centro y nos vamos en una línea recta. Pero, como usted lo dice, usted dice en distancias un poco más pequeñas. Bueno, esta aproximación quizá no es la mejor y podríamos quizá pensar que en vez de hacerlo de esta manera, vamos a dividir esto entre 2 y vamos a hacer esto hasta aquí y después hasta acá y verlo como estos dos segmentos de recta. También podemos, aquí no nos va a ayudar mucho el otro lado porque me parece que ahí no se va a distinguir muy bien, pero podemos imaginarnos qué sucede si aquí tomamos un tercer punto y hacemos esto acá. Y de la misma manera, ¿se acuerdan ustedes con la idea de las sumas de Riemann? Que ustedes dicen, ok, si yo hago estas distancias lo más pequeñas posibles, esencialmente las diferencias las estoy convirtiendo en diferenciales. Ahí yo sé que estoy abusando del lenguaje un montón al decir que convierto diferencias en diferenciales, pero la idea siento que se entiende. Entonces nosotros podemos decir si esta es la curva C, si esta es la curva C, entonces nosotros podemos decir que la longitud de C se aproxima por la suma sobre los XY, donde los XY son los valores de X de cada punto donde los estamos partiendo sobre los XY de raíz cuadrada de XY menos XY menos 1 al cuadrado más y menos y menos 1 al cuadrado. Entonces, esa es la forma en la que lo estamos aproximando. Y lo que estamos diciendo es lo mismo, el mismo argumento que usamos a la hora de hacer sumas de Riemann, que decimos, ok, si estas diferencias se hacen lo suficientemente pequeñas, entonces nosotros podríamos decir que esto, bueno, un paso intermedio, en este caso, XY
es esencialmente X de un TI, ¿verdad? O sea, nosotros podemos YI es Y de un TI. O sea, lo que estoy diciendo es que sí, los XY, Y son puntos sobre esta curva, pero esos puntos están dados por una, mediante una parametrización, están identificados por un elemento entre los puntos A y B. Entonces, si nosotros tomamos esto, esta cosa aquí la podemos ver como la suma sobre los TIs de, y aquí voy a hacer algo un poco tramposo, XI menos X y menos 1 entre TI menos TI menos 1, esto al cuadrado más YI menos YI menos 1 entre TI menos TI menos 1, esto al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y multiplicamos por TI menos TI menos 1. Aquí se me está acabando el espacio, entonces déjenme llevarme esto para el otro lado, copiémoslo y nos vamos a este lado y lo pegamos. Clipboard. Y llevémonos esto para arriba. Bueno, ¿cómo podemos imaginarnos esto cuando estamos hablando de... bueno, aquí me faltó cerrar el paréntesis, me disculpan. Pero esencialmente veamos que cuando los TIs se acercan más y más, que en el límite TI-1 tiende a TI, ¿esto qué es? Bueno, esto es esencialmente la derivada de X. Entonces, esencialmente esto podemos aproximarlo por la suma sobre los TIs de raíz cuadrada de X' de TI cuadrado más Y' de TI cuadrado. Y TI menos TI menos 1 podemos verlo como esta diferencia. ¿Y qué es lo que esencialmente se convierte en esto? Esto se convierte en la integral de A a B de la raíz cuadrada de X' de T cuadrado más Y' de T cuadrado de T. Dicho sea de paso, esto no es necesariamente fácil de calcular. Algunas, vamos a hacer ahora un ejemplo que nos va a mostrar ciertas cosas que nos dice, bueno, en ese caso en particular, calcularlo es trivial. Pero, por ejemplo, si ustedes lo quieren hacer para para una elipse que no sea un círculo, creo que hay un par de ángulos particulares donde algo se simplifica. O sea, por aparte de ángulos me refiero a qué tan excéntrica es la elipse. Y me parece que sí hay unas cuantas elipses donde alguna modificación se puede hacer que reduce el problema y lo hace más manejable. Pero en general, la longitud de arco de una elipse no es un problema fácil de calcular. Pero para un círculo sí, ¿se acuerdan que nosotros, y de hecho esto es un ejemplo que me parece interesante, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho, bueno, f de t, si nosotros vemos f de t como seno de, perdón, habíamos empezado con coseno
coseno de 2 pi t en I más seno de 2 pi t en J. Y si queremos una sola vuelta, entonces aquí podemos poner entre 0 y 1. Mientras que nosotros dijimos, ok, J de t, de hecho, para ser claro de que estamos hablando de dos diferentes, déjenme cambiar la coordenada. G de S es coseno de S en I más seno de S en J con S en 0 a 2 pi. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, viendo que esto está dentro de esta fórmula, pues sí depende de cuál sea mi X y de cuál sea mi Y. Entonces esto no necesariamente me tendría que dar igual. Resulta que sí nos da. Y eso lo podemos ver en la próxima clase porque no nos va a dar tiempo de resolverlo y de probar eso, pero resolvamos estos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos la longitud de arco de la curva con respecto a f, bueno, esto sería la integral de 0 a 1 de raíz cuadrada de menos 2 pi seno de 2 pi t cuadrado más 2 pi coseno de 2 pi t cuadrado con respecto a t. Podemos, aquí nos damos cuenta que esto nos quedaría, bueno, podemos escribirlo. Esto sería la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 4 pi cuadrado seno cuadrado de 2 pi t más 4 pi cuadrado coseno cuadrado de 2 pi t dt. ¿Y qué tenemos dentro de la raíz cuadrada? Bueno, podemos factorizar el 4 pi cuadrado y nos queda seno cuadrado de algo más coseno cuadrado del mismo algo. Eso, no importa lo que sea el algo, si es exactamente la misma cantidad, eso nos da exactamente 1. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es diciendo que esto es la integral, perdón, de 0 a 1, no de 0 a 2, no sé por qué escribí 2. La integral de 0 a 1 de raíz cuadrada de 4 pi cuadrado dt, y espero que se vea claramente que esto nos tiene que dar exactamente 2 pi. Si hacemos lo mismo con la longitud con respecto a f, bueno, aquí las cosas cambian, pero cambian de una manera, podríamos decir, más o menos simétrica. Ciertamente, dentro de la raíz, ya lo que nos queda es menos seno de s al cuadrado más coseno de s al cuadrado de s, pero aquí nos cambia, aquí va de 0 a 2 pi. Ok, ya vamos a terminar, porque ya me sonó la alarma, pero espero que sea claro que cuando hacemos esto de adentro, por la misma razón que antes, teorema de Pitágoras para funciones trigonométricas, aquí no me queda seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo, eso es 1. Entonces nos queda la integral de ds desde 0 a 2 pi, y esto claramente tiene que ser 2 pi. Entonces, si se dan cuenta, nos está dando con dos parametrizaciones distintas, nos está dando la misma respuesta. Y eso va a pasar sin importar cuál sea la respuesta. Sin importar cuál sea la parametrización que demos, mientras sea algo que denominamos una parametrización suave, que eso quiere decir que la parametrización
esencialmente es infinitamente diferenciable en todos los puntos, pero no nos vamos a preocupar de eso por el momento. Ahora bien, usualmente aquí les diría que si tienen alguna pregunta, sin embargo, dado que estamos a 4 minutos de empezar el quiz, vamos a dejarlo acá. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, puedan hacérmela después del quiz por, igual me mandan un mensaje por Telegram y nos conectamos, o si es una respuesta corta, pues yo se las puedo mandar directamente por Telegram. De momento nos quedamos ahí y ya voy a subir el archivo. Y voy a asegurarme de que las personas que hay, creo que 3 personas que me mandaron sobre adecuaciones, a esas personas voy a asegurarme de ponerles el tiempo extra. Entonces, nos vemos el jueves y el quiz va a estar listo en 2 minutos. Hasta luego.